Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz lunes, mis hermanos, nuevamente aquí a través de esta línea de comunicación, deseándote que tengas una semana llena de gracia, de favor y de avance en el propósito de Dios en tu vida. Contento porque poco a poco volvemos a la normalidad, poco a poco vamos venciendo el temor de salir y de exponernos, ¿verdad? Sabiendo de que Dios nos guarda y de que en realidad este virus, ¿verdad? Ya es asunto que poco a poco va siendo del pasado. Sin embargo, tomamos todas las precauciones necesarias. Nosotros como congregación ya empezamos a reunirnos este próximo domingo 6 de junio, así que están todos invitados a las 2 de la tarde en las facilidades de nuestra congregación. Va a ser un tiempo precioso. Sin más, también te invito a que vayas a tu congregación, ¿verdad? Y apoyes a tus ministerios, a tu pastor, apoyes a tu iglesia. Estoy seguro de que todo pastor está tomando medidas necesarias para sobrevivir, ¿verdad? Y sobrepasar todo este asunto de la cuarentena. Mis hermanos, es un gozo continuar predicándoles, ¿verdad? Y hablándoles acerca de este tema que hemos venido tocando en 1 de Timoteo capítulo 1. No hay otra cosa más que Cristo siendo el centro, no hay otra cosa más que la iglesia de Jesucristo haciendo su labor, haciendo su tarea, siendo transparente en los procesos de la vida. Y aquí en el versículo 7 y 8, que es el que nos toca hablar, Pablo continúa, ¿verdad? Dándonos una advertencia. Y digo dándonos porque en realidad fue una advertencia dada a la iglesia en Éfeso, a su pastor Timoteo. Pero es una palabra que no caduca, es una palabra que trasciende generaciones, es una palabra que no se vence por favoritismos ni por nada de esas cosas. Es una palabra que hoy en día todavía sigue siendo viva y sigue exhortándonos a nosotros hoy. Así dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8, y extraeremos 3 principios importantes y con eso daremos paso a lo próximo. Dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Para poder entender estos 2 versículos tenemos que entender lo que Pablo nos viene hablando. Pablo viene haciendo una advertencia en contra de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Y le dice a Timoteo: Timoteo, no te envuelvas en fábula, no te envuelvas en genealogías, no te envuelvas en palabras vanas, no te envuelvas en filosofías de hombre. Y aquí en este versículo 7 le hace: ni tampoco te envuelvas en religiones absurdas, ¿verdad? Vemos como en el versículo 7 Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, hay personas que se las dan de doctores, hay personas que parece que saben, que te lo pueden hablar con denuedo, que aparentan tener un gran conocimiento, pero en realidad lo que hacen es alejarte del propósito de Dios. Pablo le hace una advertencia en contra de la religión, y en su tiempo el apóstol Pablo no existía otra amenaza para la verdad de Cristo que el judaísmo. Y por eso Pablo le hace esta advertencia tan grande a Timoteo y le dice: Timoteo, tú no te puedes envolver en este asunto del judaísmo. A la iglesia, a los Gálatas, le escribió una carta completa diciéndole: mi hermano, no te vuelvas a someter, ¿verdad?, al yugo de la ley cuando Cristo nos ha hecho libres. No te vuelvas a envolver en rituales que eran sombra cuando podemos disfrutar de la realidad en Cristo Jesús. Y aquí otra vez Pablo le hace a Timoteo una advertencia diciéndole: mi hermano, no te envuelvas en religiones, porque a la larga la religión siempre va a ser atractiva a nuestra carne. Y esa es la realidad que quiero decirte como primer punto. Así como Pablo le hizo una advertencia a Timoteo, nosotros también como iglesia tenemos ese desafío, tenemos ese reto de no vernos envueltos en religiones de hombre, en cosas que aparentan y tienen apariencia de piedad, pero no tienen nada que ver con lo medular en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el problema es que nuestra carne le gusta la religión.
A nuestra carne le gusta los rituales. A nuestra carne le gusta sentir que hizo algo para aportar a la salvación. A nuestra carne le gusta sentirse valiosa en cuanto a nuestra salvación en forma de regalo. Y esa es la religión. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios, pero el evangelio no es el hombre alcanzando a Dios, el evangelio es Dios alcanzando al hombre. Y allí, mi hermano, usted y yo tenemos un papel muy mínimo, y a la religión no le gusta eso. Y lastimosamente, mis hermanos, a nuestra carne le gusta la religión. A nuestra carne le gusta sentirse que hizo algo en favor de la salvación. Pero en Cristo lo único que nuestra carne tiene que hacer es ser crucificada para que Cristo viva en nosotros. Por muy atractiva que sea la religión, tú y yo tenemos que descansar en la verdad eterna que es el evangelio. Por eso es que la religión funciona en mentes no renovadas. La religión funciona en hombres y en mujeres que nunca fueron expuestos a la verdad del evangelio como el evangelio como forma de vida. Y por eso es que convertimos la verdad de Dios en una religión más. Y ese es un peligro que tú y yo enfrentamos de una manera constante. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, personas se han desviado. Hay muchos que se las dan de doctores de la ley, pero en realidad tú no necesitas un doctor de la ley. Tú necesitas rendirte al evangelio, porque en el evangelio, mi hermano, no se trata de lo que yo pueda saber con mi mente natural. Se trata de lo que Dios revela a nuestro espíritu. Y allí es el fundamento del evangelio. Dios revelándose a nosotros, Dios mostrándose a nosotros, Dios abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Dios salvándonos, Dios rescatándonos, Dios llevándonos de las tinieblas a la luz, Dios abriendo, ¿verdad? Todo en pos nuestro, para que nosotros podamos reconocer que Él es el único merecedor de toda gloria y toda honra. Lo segundo que te quiero decir es que no importa que algo sea dicho con denuedo, no significa que es cierto. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, estas personas aparentan ser doctores, hablan como doctores, pero en realidad no entienden lo que hablan. Mis hermanos, y hoy en día en las redes sociales podemos ver personas con estas mismas características. Aparentan ser doctores, piensan que saben mucho, pero en realidad es una mentira disfrazada de evangelio, es una mentira disfrazada de asuntos eternos. Y por eso tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios que nos dirija a toda verdad, para que no seamos confundidos con cosas que ya perecieron, que perecen o que han de perecer, porque en el evangelio operamos con asunto eterno. Y lo cuarto que te quiero decir es que Pablo le dice a Timoteo: muchos glorifican la ley, muchos glorifican el antiguo pacto, y la realidad es que el antiguo pacto es bueno. Dice Pablo, la ley es buena si se usa legítimamente. El problema es que hoy se está usando la ley ilegítimamente. La ley se está usando para condenar, la ley se está usando para judaizar, la ley se está usando para cautivar a la gente en asuntos que aparentan ser piadosos. Y la ley solamente tiene una función, y es de señalarnos a Cristo. Esa es la única legitimidad que tiene la ley del antiguo pacto en nuestro nuevo pacto. Es apuntarnos la necesidad de Cristo, porque la ley establece el estándar de Dios que ningún hombre pudo cumplir, y la ley señala nuestra inhabilidad, la ley señala nuestra incapacidad, la ley señala nuestra necesidad de un Salvador. Así que la legitimidad de la ley es apuntarnos a nosotros a Cristo y decirnos: necesitas de un Salvador. Y gloria a Dios, tú y yo hoy descansamos en esa maravillosa victoria que tenemos en Cristo, de que en Él hemos sido libres de la ley, en Él hemos sido libres del yugo, y en Él podemos verdaderamente descansar. Este que te hablo es el pastor Andrés Campo, deseándote una semana gloriosa. Saludos. Gracias por acompañarme en este breve mensaje.
Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.